This conference will now be recorded. Hola, mi nombre es Sergio González. He estado trabajando en Gap menos de un año, unos 9 meses, algo así. He estado más en la parte de QA, en el proyecto de Sinos, pero esta vez les voy a hablar un poquito sobre los chatbots. Algo que aprendí en el trabajo anterior y he venido leyendo cosillas por ahí, entonces esta vez quise compartirles eso. ¿Qué vamos a ver? Bueno, quiero eh, comentarle un poquito sobre algunos algoritmos o algunas áreas que hay detrás de todos los chatbots. Em, Vamos a hablar un poquito de los usos, beneficios, también por ahí qué canales podemos usar para incrustar un chatbot o los frameworks, así como los conceptos básicos importantes que deberíamos saber antes de empezar con eh, a desarrollar un chatbot. Vamos a ver también la parte de diseño como tal, es muy importante, como en todo proyecto. Eh, Analizarlo, ver el alcances, personalidades del chatbot, el conocimiento del chatbot, y después vamos a entrar un poquito en el desarrollo como tal de un chatbot y el testing y análisis, que eso es muy importante, sobre todo estar monitoreando el chatbot. Uno nunca puede decir que ya el chatbot está listo, porque siempre hay que estar viendo a ver que está respondiendo bien y que no, entonces como un ciclo. Y después le voy a mostrar un pequeño demo, algo que se hizo rápido, enfocado en Gap, un chatbot, digamos, para Gap, que responda a preguntas frecuentes y algunas conclusiones por ahí. Eh, Ahora bien, ¿qué es un chatbot? Bueno, un chatbot, este, ya tal vez muchos acá saben o han escuchado, pero es básicamente un programa computacional diseñado para simular conversaciones con humanos usando inteligencia artificial. Entonces, por ahí me imagino que ya muchos han escuchado de Siri, de Apple, que Google Assistant, que se usa mucho en Android, en Cortana, eh, de Microsoft, Alexa, Google Home, bueno, todos estos de Google. Son aplicaciones, aunque son asistentes, porque le agregan una capa más que es el procesamiento de audio y conversión de texto a audio, pero en el fondo lo que hay también es un chatbot, porque hay que analizar la intención, ya teniendo sus textos, analizar las intenciones de qué es lo que el usuario quiere decir. Y alguna aplicación que me llama mucho la atención es la de Google. Google combina muy bien cositas como botones, que carruseles, imágenes, y eso hace que el chatbot no sea tan aburrido eh, y hasta es cierto grado inteligente, porque yo podría decir, hey, tengo hambre, y el chatbot le busca restaurantes cerca y así. Entonces, ese tipo de aplicaciones Google la usa para controlar y automatizar un montón de tareas. De hecho, por ahí ayer hablaba con Gerardo, sí, el que se gana las rifas, que le gusta mucho usar Google Home y así he visto que mucha gente lo usa. Pero también es bonito, si llegara un momento que quiera automatizar algo, eh, que detrás hay herramientas como la que vamos a ver, que se pueden conectar con Google Home y automatizar cosas que tal vez no existen en el mercado. Entonces, hasta una idea de negocio podría salir o algo así. Ahora bien, bueno, ya sabemos que por ahí está detrás de los chatbots está todo lo que es inteligencia artificial. Sabemos también que hay varias ramas, que está, bueno, la parte de robótica, que está todo lo que es el procesamiento de audio, el procesamiento de imágenes también. Por ahí está todo lo de machine learning, deep learning, y por ahí entra todo lo que es los data science. Pero también está una área eh, muy interesante y que se enfoca puramente en el análisis del lenguaje como tal. Y ahí salen aplicaciones como eh, las traducciones, como Google Translate, que generaciones de texto, de respuestas, hasta para clasificar. Digamos, por ejemplo, en trabajo anterior habíamos entrenado una red neuronal para que pudiera predecir nombres de personas, digamos, se entrenó con nombres masculinos y femeninos y después se le ingresaba un nuevo nombre, este, algo que no conocía él y él trataba de predecir
o clasificar en este caso si era masculino o femenino ese nombre con una cierta probabilidad. Vemos también que esta área toca un poquito de Machine Learning, Deep Learning y así. Eh, También cabe destacar que a su vez hay otra área, digamos, por aquí tenemos el procesamiento del lenguaje natural, con las traducciones, que análisis sintáctico y ese tipo de cosas, pero hay otra área que se enfoca más en el entendimiento como tal del lenguaje. Aquí entra también el análisis de relaciones de unas palabras con otras, todo lo que es el análisis semántico de las oraciones y también algo muy interesante es también el análisis de sentimientos. De hecho hay aplicaciones como se les da un fragmento de un párrafo y yo de ahí podría predecir el estado de ánimo de la persona, eh, cosas así por el estilo. Entonces, de hecho, ahí salen aplicaciones hasta como analizar, bueno, sí textos o analizar hasta el currículum de una persona para saber si es apto o no para el puesto que se anda buscando. Entonces, así salen muchas aplicaciones. Eh, por acá vemos algunos ejemplos de que esos algoritmos son capaces de determinar la acción o el verbo de una oración, que determinar que estamos hablando de que esto es una comida italiana, de lugares, se puede identificar cosas de tiempo, palabras que se refieren a tiempo, así como las relaciones de unas cosas entre las palabras, que identificar sustantivos y todo ese tipo de cosas en una oración, eh, todo eso lo hacen los algoritmos. De hecho, sí, un reto este, fue, porque ya ha sido superado, era básicamente cómo representar esas palabras en números, porque por ejemplo, si usted está trabajando con procesamiento de imágenes, es muy fácil representar eh, eh, los píxeles en números. Acá no, pero por ahí surgieron algoritmos como Word2Vec que agarra esas palabras y las convierte a vectores, entonces ya se pueden manipular esto de una forma mucho más fácil y, y eso ha permitido que haya explotado mucho esto y hayan salido aplicaciones como los chatbots que aunque son inteligentes, pero todavía no, todavía les falta mucho y es ahí hacia donde va la tecnología y donde todo el mundo está trabajando en ello. En los usos, bueno, como les decía, son inteligentes, pero hasta cierto punto, digamos, funcionan muy bien los chatbots cuando son conversaciones cortas y no requieren de mucho contexto en específico, digamos, como para obtener respuestas rápidas en alguna emergencia o para solucionar problemas. Por ejemplo, funciona muy bien para hacer reservaciones en hoteles, restaurantes, que llamar un taxi, que llamar a Uber, que hacer una cita médica, que enviarle dinero a un amigo, revisar el vuelo, en aplicaciones bancarias. De hecho, incluso en el trabajo anterior se le ha hecho un chatbot a un banco en Honduras. Entonces los clientes podían preguntar sobre el saldo, los últimos movimientos, preguntas sobre cómo hago para eh, obtener un préstamo y ese tipo de cosas. Entonces ven que son preguntas bastante simples y son preguntas frecuentes que usualmente hacen los clientes. Entonces fácilmente ese tipo de tareas se pueden automatizar eh, y bueno, ¿y cuáles son los beneficios? Bueno, el principal beneficio es que ellos pueden trabajar las 24 horas. Ellos no se cansan, ellos no necesitan dormir como los humanos. Pero acá también hay otras personas que dicen, hey, pero los chatbots nos van a dejar sin trabajo, el call center y ese tipo eh, de negocios. Pero no necesariamente es así. Siempre la tecnología va avanzando y hay van a surgir nuevos trabajos donde estas personas se pueden desenvolver en esas áreas y estas cosas simples, la tecnología se puede encargar de automatizar este tipo de procesos. También funciona para beneficios que las preguntas son instantáneas, usted no tiene que esperar mucho por una respuesta, las respuestas van a ser simples, una comunicación
muy amena porque la mayoría de gente hoy en día está acostumbrada a chatear, a enviar audios, ese tipo de cosas. Entonces el chatbot se apega mucho eh, a este tipo de público. También para resolver problemas o la experiencia del usuario va a ser muy gratificante. Obviamente depende mucho de cómo usted diseñe el chatbot, esa experiencia que usted quiere transmitirle al, al público target. Los chatbots también van a ser amigables, todo depende también cómo usted los diseñe y el enfoque que les quiera dar. Pero también no todo es perfecto. Hay personas que realmente prefieren hablar con una persona física. Obviamente es muy feo cuando el chatbot no le entiende, cuando él comete errores, pero en estas áreas donde también hay que tratar de atacarlo, digamos, si el chatbot no lo entiende, le puede, por ejemplo, tratar de transmitirlo a una persona el caso. También cosas como hay gente que prefiere ir al site y buscar lo que necesita, o a veces personas que sienten que el chatbot no es muy amigable. Pero todas estas áreas son los puntos débiles que hay que tratar de atacar para que el chatbot tenga una mejor experiencia con el usuario. Ahora bien, los canales. Bueno, y como muchos ya saben, los canales más usados cuanto a mensajería de texto y así, está WhatsApp, que Facebook, que Skype, que Snapchat, Telegram, Slack también por ahí. Pero acá nada más lo importante es analizar el público al cual yo les voy a diseñar el chatbot y ver qué canales son los que más usan. Eh, y ahí es donde hay que desarrollar el chatbot. En cuanto a frameworks para desarrollar chatbots, en realidad hay una variedad. IBM, por ejemplo, tiene Watson Assistant. Por ahí también está Facebook con Wit, está Dialogflow de Google. Microsoft también tiene un framework. Hay otros ahí como Chatful y así, hay varios, pero sin embargo, por lo menos también los que yo he visto y con los que he trabajado un poquito más es con Watson de IBM y con Dialogflow. De hecho, el demo está hecho en Dialogflow y ahora se los muestro. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? De una vez me la pueden hacer llegar. Ahora sí, conceptos. Algo muy importante son las intenciones. Y acá es donde está trabajando más que todo la inteligencia artificial. ¿Qué es una intención? Bueno, casi como la palabra lo dice, es como el propósito del usuario. ¿Cuál es esa acción que el usuario quiere realizar? Que el usuario quiere comprar una hamburguesa, que el usuario quiere transferir a un amigo dinero, o en este caso, en el demo, el usuario quiere saber si la empresa tiene puestos vacantes. Entonces está la intención ahí de posiciones abiertas. Y el algoritmo, digamos, o las frameworks en este caso, la intención se ocupa de entrenar. ¿Con qué? Con palabras, bueno, con oraciones similares, que en el fondo lo que quieren transmitir básicamente es como lo mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso, las personas podrían decir, hey, me gustaría cambiar de trabajo, o estoy buscando un nuevo trabajo, necesito un trabajo, o tiene posiciones de QA abierta, o tiene posiciones vacantes abiertas. Entonces, si ven en el fondo, todo esto se refiere a lo mismo. Entonces, los algoritmos entrenan esa intención y cuando entra una oración nueva, él va a tratar de ver a cuál de esas intenciones se asemeja o hace un mejor match ahí con la intención. Ahora bien, la persona podría decir, tiene posiciones de QA abiertas o de web o de analytics. Ahí entramos al siguiente concepto que son las entidades. Las entidades son objetos con los cuales el usuario interactúa cuando él dice su intención, lo que él quiere, lo que él necesita. Esta parte no requiere mucha inteligencia artificial porque básicamente es un listado de las entidades con sus respectivos sinónimos. Entonces el usuario podría decir, hey, tiene posiciones de Android abierta y en realidad está refiriendo a la parte de mobile, por ejemplo. Entonces, las intenciones es eso.
si las entidades son eso, un listado con una serie de sinónimos que le ayuda un poquito al chatbot identificar eh, cuando las personas pueden decir una misma cosa de diferentes formas. Y el último concepto, y no el menos importante, es el contexto. El contexto es el contexto de la conversación. Usted está hablando con la persona, sí, y la persona dice, hey, tiene posiciones abiertas. El chatbot le dice, hey, ¿de qué quiere? ¿De QA o de móvil? Y él dice, quiero de QA. Entonces le muestra, y tal vez el usuario luego puede decir, ¿y tiene más posiciones de esta abierta? Entonces ya él sabe que estamos hablando de QA. Entonces le dice, no, de QA no tengo más, pero tengo estas otras. Entonces el contexto es eso, esa es esa memoria que usted va almacenando, similar a una conversación, que usted hay ciertas cosas que usted las saca por contexto y hace ciertas suposiciones durante una conversación. Esto es una parte que, bueno, los frameworks lo manejan como variables internas, pero siento que aquí hay que trabajarlo mucho para que el chatbot llegase a ser realmente inteligente. Ahora, si hablemos un poquito de diseño, algo muy importante es tener muy claro el alcance del chatbot. Hacerse preguntas como, ¿cuál es mi propósito de hacer un chatbot? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué debería saber el chatbot? ¿Qué no debería saber? ¿Cómo vamos a manejar los errores? El feedback? ¿En qué canal lo vamos a desarrollar? Todo ese tipo de cosas hay que preguntarlas. De hecho, en el siguiente slide le voy a mostrar como una especie de Canvas que le ayuda mucho a definir mucho este panorama. La siguiente etapa es la parte de la personalidad. Es muy importante hacerse preguntas como, hey, ¿el chatbot va a ser voz femenina o masculina? Definir todo ese tipo de cosas. ¿El chatbot va a ser muy amigable, va a ser feliz o va a ser un chatbot triste o no sé? Todo ese tipo de cosas hay que definirlas porque el diseño se va a pegar mucho a ello, las imágenes, audios y todo eso que vayas a usar tiene que ir muy apegado a esto. De hecho, no sé si incluso ustedes se han preguntado por qué Siri, Alexa, Cortana usan voces femeninas. Bueno, hay todo un estudio detrás de ello, pero básicamente como que la voz femenina transmite una mejor confianza a las personas, las mujeres no se les olvidan las cosas, en fin, son varias cosillas que ellos tomaron en cuenta y dijeron, hey, sí, usemos voz femenina. Son cosas que también hay que nosotros definirlos en nuestro chatbot. También la siguiente fase es la parte del conocimiento, que debería saber el chatbot o que no, y la parte del desarrollo y la parte de testing y de monitoreo. Eso lo vamos a ir viendo poquito a poco. En cuanto les mencionaba que es muy importante en la parte del scope, usar un Canvas como esto. Básicamente es un Canvas como los que uno usa cuando está desarrollando un emprendimiento, porque digamos acá en el centro usted define cuál es mi propósito del chatbot, cuál es ese punto de dolor que yo le voy a solucionar a los clientes. Sí, mi propósito. Es muy importante también estudiar a los usuarios, quiénes son, qué edades tienen, qué lugares donde viven, qué les gusta, saber los dispositivos, ojalá que ellos usan con mayor frecuencia que mm, teléfonos, computadoras, etcétera. Si el chatbot va a usar audio o texto, las cosas que el chatbot debería responder, la personalidad, la parte de marketing, cómo vamos a dar a conocer el chatbot, servicios a terceros, digamos, si ocupamos que el chatbot se conecte a una base de datos para saber el clima, una base de datos al banco para traer el tipo de cambio, no sé, todo ese tipo de cosas hay que definirlas desde el inicio para cuando estemos desarrollando no topemos con una sorpresa de que algo no lo tomamos en cuenta. La siguiente etapa es la parte de la información que el chatbot va a controlar. Aquí es muy importante, ojalá tener a un experto del tema. Por ejemplo, si estamos desarrollando un chat para un banco o para abogados o médicos, debería haber alguien, ojalá experto en el tema. ¿Para qué? Para que sepa qué es lo que usualmente los clientes preguntan, cómo lo preguntan,
qué palabras o frases usan con mayor frecuencia, así como la forma en cómo se le va a responder. También eso ayudaría mucho a crear como una especie de mapa conceptual a muy alto nivel para entender qué es lo que el chat va a responder. Digamos, en este caso vamos a hacer el demo, está enfocado en Gap, entonces él va a saber sobre servicios que ofrece Gap de QA, móvil, web, analytics, sobre los partners, que Joyce, Brett, Paul, sobre las posiciones abiertas, sobre los beneficios que tiene Gap, en fin, otras cosas. Entonces, a muy alto nivel yo puedo identificar, el chatbot sabe esto y esto y esto. Lo siguiente es también crear como una especie de tabla, Excel o cualquier herramienta, pero básicamente que tenga esta información. ¿Qué sería? Bueno, a este lado serían las cosas que el usuario usualmente dice y por este otro lado lo que el chatbot dice. Entonces, dividir esto como por intenciones. Entonces acá el experto tal vez dice, oye, ok, en la parte de una posición abierta que tiene la empresa, usualmente las personas dicen y estas preguntas. Entonces, eso se digita en el documento y esto me va a servir para luego, cuando yo esté desarrollando el chatbot, agarrar esas frases y copiarlas y entrenar mi intención. También me permite identificar las entidades. Por ejemplo, acá yo de una vez yo sé que estamos hablando de QA, que ocupamos móvil, y ese tipo de entidades, o sea, los servicios. También ahora sí la respuesta. El experto dice, hay que escribirle así de esta otra forma porque esto le transmite X o Y sentimientos o cosas, ¿no? Al usuario. Por ejemplo, si es en español, que hay que tomar en cuenta que se le responde en voceo, tuteo o ese tipo de cosas. También uno desde al inicio identifica las variables de contexto que usted vaya a requerir. Y así hacer con toda la información que se quiere desde un inicio. También es importante validar esa información y aquí uno puede usar, por ejemplo, Design Thinking para empezar a ir validando todo el desarrollo como tal, pero también esta información. Por ejemplo, en trabajo anterior yo había agarrado, estamos haciendo un chatbot para comidas rápidas. Entonces yo agarré estas intenciones y las escribí como en fichitas, en fichas. Entonces tomé un compañero de trabajo y le dije, hey, hacerme preguntas relacionadas al tema y él me decía, por ejemplo, hey, quiero una hamburguesa. Entonces yo iba a buscar las fichas y decía, ok, sí, esta es y le respondo esto. Y tal vez él me hacía una pregunta que yo no tenía con qué responderle. Entonces ahí yo me daba cuenta de que todavía el chatbot o la información no estaba bien. Todavía cosas que yo no estaba tomando en cuenta y que debería volverme y mejorar esto. Igual también cuando ya, digamos, uno supera esta etapa y ya, digamos, entrenó el chatbot, lo ideal es como enviarlo el chatbot a un grupito de personas a que lo vayan probando y todo ese tipo de cosas para ir viendo cómo el chatbot se comporta antes de liberarlo, digamos, por decirlo así, a producción. En cuanto a diseño, es muy importante, por ejemplo, usar botones. Digamos, a veces hay preguntas de sí y no, ese tipo de cosillas. A veces el usuario es muy perezoso, a veces prefiere mejor chipar un botoncillo que escribir sí o no. Y esas cosillas hacen que la experiencia de usuario sea más gratificante. Tal vez usar imágenes o GIF o videos. Como bien se sabe, una imagen habla más que 1000 palabras y un video ni para qué. Usar audios si se pudiese, o usar carruseles o ese tipo de cosas que las personas puedan tocar y seleccionar lo que anda buscando. Y como les decía al inicio, Google tiene estos conceptos muy bien claros. Ellos usan botones, carruseles, imágenes coloridas, todo ese tipo de cosas y hace que el chatbot eh, tenga una apariencia mucho más linda, más apreciable. Ahora bien, ahora sí entremos, ya teniendo en cuenta todo el conocimiento y todo lo que el chatbot debería saber, ahora sí, vayamos a el desarrollo del chatbot como tal. Les comentaba que por ahí estaba Dialogflow, que es el de Google, y que básicamente la arquitectura de recibir audio o texto, analiza eso, las intenciones,
Voy a ver si hay que conectarse a una base de datos externa o servicios externos, se procesa la respuesta y se le devuelve al usuario. De igual forma, con el framework de IBM, se pueden conectar diferentes interfaces o canales y se envía un backend y él es el que analiza la respuesta que se le va a dar. Eh, Vayamos a mostrar un poquito el demo. Por acá también en la presentación les dejo unos links con algunos ejemplos de chatbots que hay. También hay un linkcillo ahorita se los muestro, pero es algo que programé en Python que se conecta con el SDK de IBM y de Google, eh, para ya poder trabajar nuestro propio backend y hacer algo mucho más robusto. Y ahora sí, vayamos a Dialogflow. Les presento, esta es la herramienta para aquellos que no la hayan visto. Por acá tenemos la parte de las entidades. Vemos que tenemos los partners, por ejemplo, con sus respectivos sinónimos. Tenemos los servicios, cada uno de ellos con sus respectivos sinónimos. Acá uno agrega, ¿verdad?, todos los que uno ocupase. Y tenemos las intenciones. Acá, digamos, yo tengo muchas intenciones, pero, digamos, muchas de ellas a veces son nada más para empatizar más con el usuario. Por ejemplo, el usuario pregunta, "Ay, ¿cuántos años tiene usted?", o "estoy triste, contento", y ese tipo de cosas. Entonces, él le da una cierta respuesta a eso. Pero también tengo las intenciones que en este caso me interesan, que es más relacionadas a GAP, por ejemplo. Entonces, tengo la intención, no sé, de mis beneficios. Y acá yo ingreso todas las frases sinónimas, por decirlo así, relacionadas a esta intención. Por acá también, bueno, se relacionan las entidades. Entonces, por ejemplo, acá vemos que esto que está resaltado es una entidad, una entidad de los beneficios que ofrece GAP, por ejemplo. Y acá tenemos las respuestas que le vamos a proveer al usuario si cumple con esta intención. Podemos dar N cantidad de respuestas. Aquí se pueden agregar imágenes o botones, lo que quisiesen, dependiendo también del canal. Y el framework simplemente va a agregar una al azar de todas las que están. Podemos agregar respuestas customizadas de acuerdo al canal que yo vaya a usar. Digamos, en este caso, si tengo Slack, entonces la respuesta es así. Y vamos a ver qué más intenciones hay por ahí. Tenemos las posiciones abiertas. Igual con mis frases que usé para entrenar la intención. Por ahí están las entidades. De hecho, vemos que aquí la entidad la está guardando en una variable contexto. Entonces, por aquí arriba se ve donde tiene la salida. Es esta variable de contexto. Y también con su respectiva respuesta a ello. Entonces, bueno, y por este lado tenemos la parte de entrenar, de ver la intención, a ver si se están haciendo lo que uno realmente quiere. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que me muestre las posiciones de web que tiene abiertas. Ves que esta frase no está escrita específicamente en ninguna de estas intenciones. Entonces, de todas las que estaban, las que ustedes vieron allá, la que más cumplía o la que más hacía match era con esta. Entonces, por eso él retornó este texto. Obviamente esto está quemado, pero lo ideal es que esto estuviera conectado a una base de datos donde vaya y consulte todo este tipo de información. Él retorna un audio también, si uno lo quisiese utilizar. Retorna las intenciones, la intención que se usó, variables de contexto, entidades. Todo eso lo podemos ver en un JSON. Digamos, si usamos el SDK que ellos tienen, vamos a ver que todas las respuestas van a venir un JSON con un montón de información que ahorita no lo vamos a ver, solo les voy a mostrar esto, que básicamente es la confianza con que él mapeó esta nueva frase con las entidades. Entonces, hey, es un 80% de que pertenece a esta intención.
Eso por ahí, lo voy a mostrar también rápidamente algunas otras cosillas que tiene esta herramienta. Por acá hay una parte donde ya usted puede empezar a programar, digamos, en este caso en Node.js, y ya usted puede empezar a tocar código y puede manipular respuestas que usted le vaya a proveer al usuario. Em, si lo quisiera hacer de esta forma, ¿verdad? La otra es que usted agarre y use los SDK, que esta herramienta soporta bastantes lenguajes y lo puede trabajar de esa forma. También está la parte de las integraciones, que en realidad son bastantes. Se pueden conectar con Google Assistant, Google Home, entonces cosas que usted quiera hacer en específico, lo puede manejar usando Dialogflow. También se puede usar, bueno, ellos tienen como un widget que usted también puede incrustar el chatbot en su página web, por ejemplo, o también lo puede integrar con Facebook, Slack. De hecho, aquí ya ven que está activado. Ahorita se los muestro. Y bueno, y con este montón de aplicaciones que es Skype, Cortana, Alexa, con cualquiera de todas se puede integrar. Por acá también está la parte del entrenamiento y monitoreo. Digamos, como les decía, es importante siempre estar viendo qué responde bien el chatbot y qué no, y ahí tomar decisiones si hay intenciones que hay que reentrenarlas o ese tipo de cosas. También por acá hay algunos chatbots ya preconstruidos. Digamos, por ejemplo, si yo voy a hacer un chatbot para bancos, de importo esto y ya tiene sus intenciones y todo, entonces agiliza un poco el desarrollo. Entonces hay varios. Eh, y eso sería por esta herramienta así por encimita, porque en realidad es bastante. Y la idea no era tanto mostrarle esto. Vayamos tal vez a Slack. Por acá tengo conectado a, a esta plataforma. Entonces, bueno, y acá yo puedo interactuar con él. Bueno, ahí pueden ver que yo ya he hablado con él. Entonces yo puedo decir cosas como, hey, hábleme eh, de los partners, por ejemplo. Entonces se conecta al servicio y busca la intención y retorna una respuesta. Eh, por ejemplo, también digamos que las personas quieren contactarse con Gap, pero no saben cómo. Entonces, hey, eh, eh, ¿cómo puedo contactarte o contactarlos? Entonces ya él me retorna la información. O tal vez, por ejemplo, quiero enviar el currículum, pero no sé dónde. Entonces, no sé, en Iris. Entonces ya le provee la información. Entonces ves que muchas de esas cosas se pueden automatizar. De hecho, incluso hasta la mismo site de Gap, que a veces uno no sabe dónde están las cosas. Entonces, por ejemplo, hey, quiero ver los niveles de QA, no sé dónde están. Entonces, en un mismo chatbot le podría proveer toda esta información de una forma mucho más rápida para las personas. Por ahí también ya por último, rápidamente le voy a mostrar bueno, por ahí yo había creado, como les decía hace un rato, había integrado ahí los SDK de IBM y de Google eh, para ya empezar a trabajar mi propio backend en Python. Por acá está el código, pero igual la idea no es tanto ver el código. Ya luego, si les gustase el tema, tal vez podemos hacer algo más técnico, pero por acá está el código donde se conectan usando estos SDK. Nada más lo podemos ver tal vez corriendo. Hay una versión de usar o por terminal. Entonces yo hablo con el chat por terminal, digamos, para probar ciertas cosas o, o así para ver que todo esté bien. También está una versión web, eh, también que se hizo por ahí para, para probar. Eh, Vamos a ver, abre ese link. Entonces ya acá yo puedo igual interactuar con él o incrustarlo en la aplicación que yo quiera. Y empezar a jugar. Bueno, acá podemos seguir haciendo varios ejemplos, pero esa no es tanto la idea. También si quisiesen luego
a tener acceso a este proyecto para travesear o algo así, nada más me dicen y yo le puedo dar acceso. Igual el código ahí está para que lo usen. Volviendo por acá, para ir ya finalizando, eh, bueno, con este tipo de tecnologías y si le eh, apegamos tecnologías también como el procesamiento de audio y ese tipo de cosas, podemos crear muchas aplicaciones. De hecho, incluso yo también había creado como una especie de kiosco para comidas rápidas autoasistido usando este tipo de tecnología. Entonces yo llegaba y le presionaba un botón y le decía, hey, quiero una hamburguesa. Entonces él analizaba eso y le mostraba las hamburguesas. Y entonces ya, ay, quiero pagar. Entonces ya uno puede interactuar y hablar con él como cuando uno va a comprar una comida rápidas y así usando Raspberries y de ese tipo de tecnología. De hecho, incluso ahí se usaron sensores y cámaras, pero ya para hacer otras cosas. O también, por ejemplo, si uno quisiera automatizar algo de la casa que tal vez no es inteligente, que automatizar el aire acondicionado o el televisor que no es inteligente, entonces ya uno puede crear algo ahí infrarrojo para interactuar con estos elementos y ya uno puede crear aplicaciones mucho más robustas usando todo este tipo de tecnologías y, y así. Ya por último, nada más les quiero comentar algunos consejos o conclusiones que yo he visto y que tal vez son importantes. Por ejemplo, es importante siempre hacerles saber a las personas que usted está hablando con una máquina, ya para que él se prepare y no empiece a hacer preguntas que ya sabe que tal vez no las vaya a responder o ese tipo de cosas. Y también va mucho de la mano también hacerles saber a los usuarios las capacidades que como chatbot él tiene y qué cosas puede responder y qué cosas no. Entonces eso él lo limita y ya va a estar preparado y va a responder esto y esto. También es muy importante eh, trabajar un poquito en la parte de diseño, por ejemplo, que usar botones, carruseles, ese tipo de cosas para la, la, esa experiencia del usuario que sea mucho más eh, enriquecedora. También manejar mucho, tomar en cuenta cuando el chatbot no entiende qué cosas vamos a hacer en estos casos, que si vamos a transferirle a una persona física o así. Es importante también tratar de no tener intenciones similares. Esto se evita mucho si desde el inicio uno diseña toda la información que uno vamos a usar para entrenar el chatbot y si ya uno ve que hay intenciones que son muy similares, tomar decisiones, unirlas o ese tipo de cosas para evitar que el chatbot, ¿verdad?, no se equivoque. Y por supuesto van a haber ocasiones en que el chatbot no va a entender algunas cosas, los algoritmos no van a mapear bien con esas intenciones, entonces por supuesto van a fallar, pero si uno lo diseña bien, eso se reduce. También es súper importante estar siempre monitoreando el chatbot, viendo a ver qué las personas preguntan, qué cosas el chatbot no está entendiendo, entonces ahí es donde hay que volver a tal vez reentrenar o una frase que no la entendió porque era muy diferente, entonces hay que volver a ir a entrenar esa intención, ese tipo de cosillas. Entonces, esta parte es muy manual. Uno decía que el chatbot tuviera la capacidad de que aprendiera por sí solo, pero por lo menos ahorita lo que está la tecnología no lo permite, por lo menos lo que yo he visto. Entonces hay que hacerlo mucho manual. Eh, y también es importante trabajar mucho la parte del contexto de una conversación. Esto hace que las conversaciones sean mucho más inteligentes o que parezcan inteligentes, tomando en cuenta las cosas que yo he venido hablando con él a lo largo del tiempo. Y no, eso sería trabajar duro siempre para tratar de que esas chatbots respondan lo más inteligentemente posible, que eso es difícil, pero eso sería. No sé si tienen alguna pregunta y por ahí también le dejo algunas referencias si alguno quiere leer o algo así. Excelente, muchas gracias, Sergio. Muy interesante. ¿Alguien tiene alguna consulta o algún comentario que hacer? Sí, si quisiéramos hacerlo multilingüe, digamos español-inglés, ¿la herramienta los permite o es súper complicado? Eh, Habría que hacer una capa extra, digamos, para analizar un poquito, porque, eh, bueno, es que esa parte, creo, es que nunca lo he traveseado así, que en la misma frase uno pueda mezclar, pero creo que en la última versión él permite
ambas cosas. Pero si no, lo otro es agregarle una capita extra que a cada frase, ver, digamos, de qué idioma es y desviarlo para uno o para otro. Pero sí se puede, digamos, pero no, lo que sí estoy seguro es que no la misma intención. Yo aquí puedo crear varios agentes, que obviamente cada uno de esos tiene un ID, entonces uno le puede agregar una capita extra y le dice, no, esta frase enviémosla para este agente o para este otro agente. Pero el mismo creo que no, hasta donde yo he visto. Pero sí se podría igual. O sea, lo que decís es que hay que crear una intención para cada idioma. Sí, por el hecho de que también aquí mismo usted no podría, digamos, dentro de la misma intención, no podría ingresarle un IFE o algo así, que esta respuesta en español o esta en inglés. Entonces lo que yo haría es crearme otro chatbot, pero ya le digo que este va a ser en español y el otro en inglés, y antes de enviar el texto, uno analizar nada más, digamos, el idioma o así, pero sí habría que ser, digamos, 2 veces el trabajo. ¿Me explico? ¿Aló? Compañeros, ¿quedó claro la respuesta? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Una pregunta, ahí vi entre las aplicaciones, bueno, que está Telegram y bueno, bastantes, pero no vi WhatsApp. Para WhatsApp no funciona. De hecho, eso es interesante porque, digamos, no es oficial del todo de que haya una API para WhatsApp, pero sí se puede y sí lo he hecho. Lo que ahorita no estoy seguro es qué tan oficial es. Digamos, sé que en la versión business ellos han creado algo por ahí, pero digamos, ahorita acá dentro de lo que ellos tienen fácilmente, no lo tienen. Pero sí he visto y yo lo he hecho, incluso lo he hecho, pero no sé qué tan oficial del todo sea, para serles sincero. Pero sí se puede. Ok. Creo que con business sí lo permite esa versión. Ok, gracias, Sergio. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No más preguntas a la 1? ¿Más preguntas a las 2? ¿Más preguntas a las 3? Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Sergio. Estuvo muy, muy interesante. Ojalá la gente interesada, pues que se ponga en contacto con Sergio por si quisieran automatizar su casa. Ya Sí, muy chido ver casas inteligentes, ¿verdad? Hechas por uno mismo. exacto. Es súper cool. Si hay cualquier Ok. cosa, estamos a la orden. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos. También, bueno, anuncio para Sergio, probablemente no se dio cuenta porque estaba en la presentación, pero a los speakers durante la semana les llegó hace un rato un presente de parte del equipo Education, entonces ojalá que lo disfrutes, Sergio, y a todos los demás speakers que estuvieron con nosotros también que lo disfruten. Y les recuerdo, bueno, entonces vamos a hacer el esfuerzo de parte de Education para hacer las rifas hoy con toda la gente que estuvo durante la semana y participó en cada una de las charlas, para rifar algunos gift cards, los cuales vamos a estar anunciando durante la tarde. Entonces estén atentos al correo. Y muchas gracias a todos por participar. Con esto cerramos el evento de Knowledge Giving Cross Platform Fest en este 2018, y al mismo tiempo cerramos los eventos de GapU de este 2018. En 2019 vendremos con cosas nuevas. Ojalá que se apunten a los eventos, que se apunten a preparar sus charlas también, a que la empresa, la Gap y sus compañeros Gapsters los conozcan y conozcan el conocimiento que ustedes tienen, lo compartan y que todos podamos aprender juntos. Entonces, muchas gracias a todos y nos estamos hablando. Muchas gracias, chicos. Chao. Bueno, hasta luego, gracias. Chao. Gracias, chicos.